Bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Usted sabe que Dios nos ha llamado a todos a servir en el reino. Y hoy quiero compartirles una pequeña meditación para que usted se pueda ir a la casa y sabiendo y creyendo que Dios lo llamó a usted. Yo le puse por título a este tema, o estaba orando, me levanté hoy en la mañana pidiéndole al Señor por esta palabra. Ya días, Señor, me había dado esta palabra y he estado ahí rumiándola. Y hoy yo le puse por título: llamados a reconciliar al mundo con Dios. Yo quiero que tú te voltees al que tienes a tu lado y dígale: tú fuiste llamado, dígaselo, a reconciliar al mundo con Dios. Y lo vamos a ver por la palabra, porque la palabra misma lo dice, que usted y yo fuimos llamados para llevar el ministerio de la reconciliación, amados hermanos. Todos fuimos llamados para eso, amados hermanos. Pero antes de eso quiero compartirles una pequeña anécdota, porque estaba estudiando este tema y cuando hablamos de reconciliación, y es un tema que es bien profundo cuando hablamos de reconciliarnos, hermano. Y yo estaba buscando qué es reconciliarnos y buscando, por ejemplo, cuando un país está enemistado con otro país, como también una familia con otra familia, un hermano con una hermana, una pareja. Sabe que a veces las parejas se enojan, pero no aquí, hermanos, es en otra iglesia. Y nos reconciliamos, amados hermanos, un hermano con otro hermano. Pero en este caso estamos hablando de que usted y yo hemos sido llamados a reconciliar al mundo del pecado, hermano, con Dios. Y quiero compartirle esta pequeña anécdota. Un joven o un hombre, un hermano de una iglesia, vino a un pastor y le dijo: me voy de la iglesia. Wow, le dijo el pastor. ¿Y por qué te vas de la iglesia? Es que ahí en esa iglesia todos los hermanos son chismosos, son peleones y hablan mucho en la iglesia cuando el pastor está predicando. Pasan viendo el teléfono, pero no es aquí, hermano, eso es en otra iglesia. Y le dijo el pastor: ok, qué bueno. Antes de yo darte la renuncia te voy a pedir algo, le dijo el pastor. Y le dijo: ok, está bien, ¿vas a aceptar el reto? Sí, le dijo, yo lo acepto, le dijo. Le dijo, y le dio un vaso de agua, pero ya casi lleno, al final. Y le dijo: ve y camina por la iglesia, y le da 2 vueltas a la iglesia. Si se te cae una gota, yo te doy la renuncia, le dijo el pastor. Y le dijo: ok, está bien. Y él comenzó a dar una vuelta y con el vaso de agua allí, mirando que no se le cayera una gota, dio la primera vuelta, dio la segunda vuelta. Y cuando vino el pastor y le dijo: ¿qué viste en la iglesia? ¿Viste los hermanos que estaban hablando? ¿Viste los hermanos que estaban chismeando? Y le dice: no, le dice. ¿Verdad que no? Le dice. Es porque tú no estabas viendo a la gente, estabas enfocado en el vaso. Y así muchas veces nosotros estamos enfocados en otras cosas en vez de estar enfocados en las cosas de Dios, hermanos. Nosotros tenemos que estar enfocados en las cosas de Dios. Amén, amados hermanos. Y lo vamos a ver por la palabra. Vaya ahí a la Biblia, vamos a ir a 2 de Corintios. En 2 de Corintios aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos enseña. El pastor habló en el primer servicio acerca de este versículo bíblico también. En 2 de Corintios capítulo 5 del verso 17 en adelante, lo vamos a ver hasta el verso 21 y después vamos a saltar al capítulo 6 verso 1 y 2. Mire lo que dice la palabra aquí. El apóstol Pablo, hablando de que él nos llamó a reconciliarnos del pecado, hermano, porque usted y yo, hermano, a causa del pecado había una división entre Dios y nosotros. ¿Lo encontró? 2 de Corintios capítulo 5 del verso 17 en adelante. Mire lo que dice en el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire qué interesante. Yo quiero que usted voltee al que tiene del lado del día. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Muy importante esto, que usted lo vaya entendiendo. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oiga eso. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, oiga eso, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire qué interesante, ya van 4 veces la palabra reconciliación. Verso 20. Así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6, verso 1 y 2. Mire lo que dice aquí, muy interesante, porque aquí el apóstol Pablo no cierra, sino que continúa en el verso 6. Y dice el verso 6, y este es bien importante. Así pues, dice en el verso 6, verso 1, nosotros como colaboradores suyos, oiga eso, y esto aquí está hablando de los pastores, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Palabra de Dios, amados hermanos. Yo quiero que me ayude a orar. Me presento delante de Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me presento delante de ti. Mira a todos estos hombres y mujeres que han venido hoy a recibir tu palabra. Que hoy ellos se puedan ir a su casa, Señor, y como dice el Salmo primero, Señor, que podamos meditar de día y de noche en tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te pido que seas tú hablando por mí, seas tú usándome como un instrumento. Me hago a un lado, Señor, y te doy gracias por este grande privilegio que tú me das de predicar tu palabra. Habla al corazón de estos hombres y estas mujeres, y que no solo sean oidores, sino que puedan hacer hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y amén. Mire qué interesante. En el primer verso que leímos, en el verso 17, él está hablando aquí que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto es muy importante, amados hermanos. El pastor en el primer servicio hablaba del pecado, hermano. Una de las cosas que hace que el hombre hoy en día esté en conflicto es el pecado. El pecado hace que el hombre esté en conflicto, hermano. Hay un conflicto. El libro de Santiago dice que de dónde viene la guerra, de dónde vienen los problemas, de vuestras concupiscencias, del pecado, hermano. Porque el pecado, yo quiero decirle que el pecado no está fuera de nosotros, el pecado está dentro de nosotros. Y por ende a esto, el pecado, hermano, mire, revoluciona la vida del ser humano. Y por eso es que vemos los caos hoy en día. Y aparte de eso, hace división entre Dios y nosotros, hermano. El pecado, hermano, mire, está actuando día con día. Y el ser humano, mire, hermano, vive pecando, vive, hermano, enemistándose. Y no solamente con su hermano, con su esposa, con su familia, sino que Dios y nosotros, hermano. Por eso es de suma importancia, como leí el pastor en Romanos capítulo 6 en el primer servicio, es necesario que el hombre nazca de nuevo, nacer de nuevo. Y aquí dice el apóstol Pablo en Corintios, dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas comienzan a ser nuevas, hermano. ¿Y qué es lo que comienza del Señor? Y dice, y no de nosotros. Y esto no es de nosotros, hermano.
Ya el Padre envió a Jesucristo a morir a la cruz. ¿Para qué, hermano? Para perdonar nuestros pecados. Y con eso, mire, hermano, una vez que perdona nuestros pecados, usted sabe que es lo que comienza a ver en nuestra vida, un cambio. Por eso es hermoso cuando vemos que venimos a los encuentros. Cuando vienen los encuentros, la gente, mire, siempre comenzamos con la conferencia, la condición del hombre pecador. El hombre vive pecando y vive haciendo cuánta cosa mala. Y hermano, y por eso es que están los conflictos hoy en día. Hermano, y por eso es que necesitamos que usted y yo vengamos a Cristo. Y una vez que nosotros recibimos ese perdón de parte de Dios, hermano, hace un cambio en nuestra vida. Hace un cambio. ¿Sabe por qué? Porque tú sabes que una vez que Dios te ha perdonado, mire, algo que le puede causar revolución al ser humano es cuando recibe, oiga, el perdón de alguien. Yo lo he comprobado, hermanos. Yo me recuerdo en una ocasión una mujer. Por eso es que la palabra dice que nosotros no podemos vencer el mal con el mal. El mal crea más mal. Pero qué interesante que cuando tú vences el mal con el bien, que eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Cuando viene Cristo y muere en la cruz, el mundo no lo pudo entender. Aún los científicos y toda la gente que tiene mucho conocimiento no pudo entender que por amor, hermano, vino a demostrarnos y a vencer el mal con el bien. Yo en una ocasión me aconteció a mí, hermano. Yo me recuerdo una vez esta mujer venir a mí, hermano, y peleando conmigo, porque un día el jefe mío me dice, dile a fulano de tal que está botado, que lo botas. Santo, dije yo, y me dio el cheque de él y lo despedí yo, hermano. Qué error fui a cometer yo. El jefe me mandó y yo lo fui a liquidar, hermano. Le fui a dar liquidación al joven este. Y llego yo. Está botado, le dije yo. Yo le dije así, no le dije que el jefe le dijo. Hermano, y mire, ay Dios mío, causó una revolución ahí, hermano. A esa mujer, no él no me dijo nada. Pero la mujer me agarró en el dry cleaner a mí. Un día yo iba al dry cleaner a dejar mi ropa y me encuentro con la esposa de él allí. Hermano, esa mujer, mire, me iba a pegar a mí. Y el del dry cleaner era un hindú y me decía, you want me to call the police? No, le digo, tranquilo. Y esta mujer, mire, y aquel lugar temblaba allí, hermano, porque esa mujer gritándome, ¿no? Y después de que terminó y le dijo yo, ¿sabe qué? Yo la amo en el amor de Cristo. Y esa mujer se transformó, hermano. Y le hizo así. ¿Y cómo están tus hijos? Me dice. Hermano, todo cambió. Por eso es que es muy importante que Dios nos ha llamado a usted y a mí, óigame, a reconciliar al mundo con Dios, hermano. ¿Pero en qué? En forma de amor, hermano. Tenemos que ir demostrando que Cristo es el que viene a hacer ese cambio, esa revolución. Y esto no es de nosotros, dice la palabra, pues es de Dios, dice, ¿verdad? Quien reconcilia al mundo con Cristo Jesús. Fue por medio de Jesucristo. Hermano, una vez que Cristo se mete en nosotros, hermano, mire, todo cambia. Y todo comienza a hacer la diferencia. Y esto es interesante porque dice en el verso 21, mire, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús no conoció el pecado. Y no es que la Biblia lo dice que él fue pecado, no, sino que él no conoció pecado. Él no cometió pecado. Pero ¿sabe qué es lo que hizo? Él se llevó nuestros pecados en él, hermano. Se llevó nuestros pecados en él. ¿Y sabe qué? Él se llevó el odio. Él se llevó el rencor. Él se llevó la amargura. Él se llevó la contienda. Él se llevó el chisme. Él se llevó todo. Dice Isaías 53, dice, y todas nuestras rebeliones fueron sobre Jesucristo, amados hermanos. ¿Para qué, hermano? Para que usted y yo hoy en día podamos tener el ministerio de la reconciliación, reconciliados unos con los otros, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Jesús lo explica bien interesante allí en el libro de Mateos, en el capítulo 5. Jesús lo explica.
Cuando habla de la ofrenda, fíjese, en Mateo capítulo 5, 23 y 24, Jesucristo habla de que Él quiere que usted y yo nos reconciliemos, hermano. Él expresa de que si tú vienes, si tú tienes un problema con alguien aquí, usted sabe que por eso es que muchas veces la gente se va de la iglesia, hermano. Se va de la iglesia. Porque hay unos que no, una vez nosotros lo compartimos y esto fue cierto, hermanos. Créame que fue cierto. Alguien se fue de la iglesia porque dijo que una hermana lo miraba mal. Pero es que la hermana era visca, hermano. Y a eso no se podía hacer nada. Pero hay gente que, hermanos, mire, tiene problemas uno con los otros, hermanos. Y Dios nos ha llamado a que usted y hermanos, mire, que podamos presentar a Cristo a través de nosotros, hermanos. Jesús habla, dice, en Mateo capítulo 5, ahí vemos en el verso 23 y 24, dice, si vienes con tu ofrenda y tienes un problema con tu hermano, dice, ve y pon tu ofrenda y reconcilia, dice. Mire lo que dice en el verso 24. Deja allí, dice Mateo 5, 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, dice, y reconcíliate primero con tu hermano, dice. Reconcíliate. Hermano, porque si tú estás enojado con alguien y si tienes un problema con alguien, déjeme decirte que sabe que lo que crea eso, crea una atmósfera en la persona. Eso, mira, y llega aquí enojado, no quiere alabar al Señor, no quiere hacer nada porque sabe que está viendo aquel, es que aquel me dijo algo en el trabajo, es que aquel me miró mal. Hermano, crea una atmósfera en tu vida. Las parejas, si vienen enojadas aquí, ¿sabe qué es lo que tienen que hacer? Reconciliarse, hermano. Amén, amados hermanos. Estoy teniendo que meter terreno fuerte allí, pero me voy a salir de ahí. ¿Por qué, hermano? Porque eso crea una atmósfera, hermano, y entonces eso no permite que puedas entrar a la presencia de Dios. Y Dios nos llama a nosotros, nos ha dado a usted y a mí el ministerio de la reconciliación. Así que, dice el verso 20, así que somos embajadores. Hermano, usted y yo somos embajadores. Hermano, ¿quién es un embajador? Por ejemplo, un país tiene un embajador que va y representa a esa nación. Y usted y yo somos embajadores en cadena. Así que usted y yo representamos. ¿A quién representamos usted hoy ahora? Hoy representamos a Cristo. Y por eso dice el verso 20. Y así nosotros, dice, somos embajadores en cadena, hermano. Somos embajadores, representamos a Cristo. ¿Y cómo vamos a representar a Cristo? ¿Peleando? ¿Chismeando? ¿Odiándonos? ¿Viendo mal al hermano? ¿Viendo si trajo el mejor vestido? Bien. No, hermano, usted y yo tenemos que mirar al hermano como Cristo lo ve. ¿Y cómo lo ve Cristo? Con ojos de amor, con ojos de compasión, con ojos, hermanos. Él no ve a la persona por lo que viene vestido. ¿Sabe por qué ve Dios a la gente? Ve por lo que es, por la esencia que hay en Él, que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Él. Amén, amados hermanos. Así tenemos que vernos unos a los otros, hermanos. Tenemos que vernos unos a los otros. Me encanta porque aquí dice Él, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Oiga eso, qué interesante. Así que como que si Dios rogase por medio de nosotros, que le dice a usted, mira, represéntame a mí bien y ruégale a ese hermano que mira que tienes que traerlo a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que yo lo sane, para que yo lo liberte, para que yo pueda hacerlo y lo pueda cambiar y usar en el reino de Dios por medio de nosotros. Hermano, Dios quiere usarlo a usted, rogándonos, dice Él, por medio de nosotros. Qué interesante este capítulo, mire, por medio de nosotros, dice, rogándose, dice, por medio de nosotros, os rogamos, dice, en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire qué hermoso, hermano, que Él quiere que nos reconciliemos con Dios. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? Si nosotros no nos reconciliamos, si no hacemos las paces con Cristo, ¿qué es lo que le puede pasar a esa persona? El pastor hablaba en el primer servicio que si esa gente no se arrepiente, se van a ir a una eternidad sin Cristo, hermano.
Se van a ir a una eternidad y esa alma se puede perder. Pero Dios no quiere usar a usted y a mí. Así que yo quiero que voltee a que tiene a su lado y diga: déjate usar, dígale. Déjate usar. Y me encanta porque mire, si vemos al capítulo 6. Aquí en el capítulo 6 el apóstol Pablo dice algo bien interesante, fíjese. Algo bien interesante que hoy en día nosotros lo vivimos, hermano. Así pues, dice, nosotros, dice, como colaboradores suyos, que somos los pastores, que estamos exhortando a la gente, le estamos animando, le estamos diciendo: predica la palabra, vive la vida en santidad. Es lo que hablaba el pastor en el primer servicio. Vivamos una vida en santidad y nos exhortamos, dice, que no tengáis en vano la gracia de Dios. No tengáis en vano la gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios, hermano? Regalo no merecido. Usted y yo no lo merecíamos. Usted y yo no merecíamos la gracia, pero el Padre envió a Jesucristo y murió por usted y por mí. Os rogamos, dice, que no tengáis en vano la gracia. ¿Sabe por qué? Porque la gente persiste y persiste y persiste y persiste en pecar, hermano. Persiste en pecar. Hermano, mire, domingo a domingo recibe palabra. Domingo a domingo recibe palabra. Y la gente persiste y tiene en vano la gracia de Dios. Estamos en un periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo se va a cerrar. Va a llegar el momento. ¿Sabe qué es lo que dice el libro de Isaías? Mientras hay vida, dice Isaías, hay esperanza. Mientras hay vida y esperanza. Quiere decir que este periodo de la gracia se va a cerrar. Va a haber un momento. Se va a cerrar, amados hermanos. Y usted lee el libro de Apocalipsis. Dice que la gente, cuando ya se cierre este periodo, la gente va a querer morirse. La muerte va a huir de ellos, hermano. Por eso es que no tenemos que tener en vano la gracia de Dios. Amén, amados hermanos. No tenga en vano la gracia, hermano, sino que prosigamos, hermano, y hagamos el trabajo. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Dice: ay de mí, dice el apóstol Pablo. Mire cómo lo ve el apóstol Pablo. Ay de mí, dice el apóstol Pablo, si yo no predicar el evangelio. Ay de mí, si no hago lo que tengo que hacer. Ay, así ve como un ay, ve. ¿Qué es un ay, hermano? Que si no, mire, pao, dice. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ay, si no hago el trabajo de Dios. ¿Por qué, hermano? Nos vamos a ver delante del Señor. Sí que dice: no tengáis en vano la gracia de Dios. Verso 2 dice en el capítulo 6, dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído. O sea, en el tiempo perfecto, hermano. Dios nos escuchó el clamor en tiempo perfecto. Dios escuchó que usted tenía la necesidad de poder venir a los caminos del Señor, y en tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Para los que están hoy por primera vez, quiero decirle hoy que hoy es el día de salvación. No es mañana. ¿Sabe por qué? Mañana es incierto. Usted y yo no lo sabemos. Usted y yo no sabemos que si mañana pues nos vamos a despertar, pero hoy es el día de salvación. Dice aquí el escritor a los Corintios, el apóstol Pablo, dice: el tiempo es hoy, es aquí ahora, el tiempo aceptable, es aquí ahora, el día de salvación es hoy. Es hoy que tenemos que tomar esa decisión y decir: yo voy a tomar un cambio, voy a hacer las paces con Cristo, me voy a reconciliar con Él. Porque a veces mucha gente se va, hermano, enojados, se van por allí. Mire, nosotros encontramos mucha gente en la calle enojados porque tal vez dijeron que: yo conozco una mujer, mire, le hemos predicado y le predicamos y le predicamos y le predicamos y le predicamos, y dice que no. Así también los encontramos con un argentino. Mire, siempre lo encontramos allí en la plaza. Le predicamos y le predicamos y le predicamos y le predicamos. No, porque él vio algo en la iglesia. Oiga eso. Pero eso no le va a aceptar el Señor allá, hermanos. Y así está la gente. Pero usted y yo somos los que Dios está rogando por medio de nosotros para reconciliar al mundo con Dios, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Y esto es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted y yo seamos como el buen samaritano. El ejemplo que Jesús nos da del buen samaritano, hermanos.
Y yo quiero cerrar con esta meditación, que usted se vaya, porque Dios lo escogió a usted. Dios lo separó a usted para ser un canal de bendición. ¿A quién? A su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a donde quiera que usted vaya, hermano, y que usted pueda predicar la palabra. El buen samaritano Jesucristo cuenta una parábola, habla acerca en Lucas capítulo 10 del verso 25 al 27. Habla de 3 personajes. Estos 3 personajes, hermanos, comienza él diciendo que un hombre lo asaltaron, le robaron y lo dejaron medio herido. Y así está la gente de afuera, asaltados, heridos, hermano, por los atropellos de esta vida. Pero dice la Biblia que vino un levita y pasando de largo, no le dijo nada, hermano, solo le dijo y se fue. Y después, mire, pasando, dice, ¿verdad? Un sacerdote, hermano, pasando de largo, y solo lo miró y no le hizo nada, hermano. Qué tremendo, hermano. Y así estamos en estos tiempos. Pero lo interesante es que Jesucristo, porque fue un judío que vino y se acercó a Jesús, vino alguien, oiga, y dice Jesús, pero pasando un samaritano. Pasando un samaritano se fue movido a misericordia. Pregunta, ¿cuántos buenos samaritanos hay aquí? Qué poquitos, hermanos. ¿Cuántos buenos samaritanos hay aquí que van a ir y reconciliar a la gente con Dios? Hermano, y este hombre dice, mire lo interesante, que este hombre ya venía preparado. Este hombre no andaba desarmado, hermano. Como hay gente que viene a la iglesia y viene sin Biblia. Viene a las clases y no trae pero ni libreta. No, este hombre venía armado. Traía aceite, hermano, y dice que y traía su cabalgadura y lo montó a su cabalgadura. Le puso aceite, hermano. Lo curó, dice. Y después dice que lo que hizo, mire, lo trajo al mesón. Qué ejemplo de reconciliar a la gente con Dios. Mire, porque este hombre estaba tirado a la orilla del camino. Este hombre estaba allí perdido, sin fe y sin esperanza. Ya no tenía esperanza. Y lo trajo al mesón, dice la Biblia. Y le pagó el encuentro también. Pero no lo vamos a hacer nosotros, hermanos. Así que, hermanos, mire, es interesante que la Biblia nos manda a nosotros a reconciliar al mundo con Dios. Y ese trabajo es de todos nosotros. Amén, amados hermanos. Así que yo quiero que se lleve esta meditación y usted se vaya a su casa, que usted pueda ver que usted es un instrumento de Dios. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Solo que déjese usar en esta semana, que se pueda ganar uno para Cristo. Mire, y la próxima semana traerlo a la casa.